ha tenido tanta difusión, pensé hacer algo de la Virgen. Se me ha ocurrido que el misterio de los ojos de la Virgen de Guadalupe mexicana me daba ocasión de hacer algo parecido a la Sábana Santa: ciencia y fe. Son dos hechos que no tienen explicación científica natural. Si los estudios de la NASA americana han descubierto en la Sábana Santa la imagen grabada a fuego de Jesucristo, el estudio de los ojos de la Virgen de Guadalupe confirman que la imagen no es obra humana, sino que es de origen sobrenatural. Empecemos por la historia. En diciembre de 1531, la Virgen se aparece varias veces al indio Juan Diego en el monte Tepeyac, de solo 40 metros de altura, hoy en la actual capital de México, Distrito Federal. Le pide que quiera allí un templo en el llano, que se lo diga al obispo, y le añade: como madre, allí mostraré mi clemencia amorosa para todos los que soliciten mi amparo, y oiré sus lágrimas y ruegos para darles consuelo y alivio, porque soy vuestra madre compasiva. Cuadro de Jorge Sánchez Hernández. Una colección de cuadros de este pintor sobre la historia de Juan Diego en el Tepeyac se expone en el Salón Reina de El Molino, en Puebla. Fray Juan de Zumárraga, primer obispo de México de la Orden Franciscana, recibe amablemente al indio, pero le dice que necesita una prueba para estar seguro de que lo que le dice es verdad. Como señal, la Virgen le dice al indio que suba a la colina y coja unas rosas y se las lleve al obispo. Era diciembre. Juan Diego no lo dudó. Allí estaban las rosas. Las recogió en la tilma y se las llevó al obispo como señal de que ella quería allí un templo. La tilma era el nombre, el náhuatl, la lengua que hablaba Juan Diego, del poncho o capa que utilizaban los indios pobres mexicanos, anudada al hombro. Cuando Juan Diego está delante del obispo y suelta la tilma donde llevaba las rosas, éstas cayeron al suelo. Como no era tiempo de rosas, el obispo comprendió que la señal era verdadera. En la tilma apareció estampada la imagen de la Virgen. Esto ocurrió el 12 de diciembre de 1531. El obispo, emocionado, tomó en sus manos la tilma de Juan Diego y la colocó en su oratorio. Después la trasladó a la iglesia mayor de la ciudad para que fuera venerada por la multitud devota. Esta tilma o ayate con la imagen de la Virgen fue llevada después a una ermita que se construyó en el monte Tepeyac. Esta ermita provisional de paja y adobe se construyó en 2 semanas. El 26 de diciembre de 1531, una solemne procesión con el obispo y todas las autoridades trasladaba la tilma de Juan Diego al pequeño santuario que acogió la reliquia hasta 1557. El segundo obispo de México, don Alonso de Montúfar, dominico, construyó otra ermita que estuvo en servicio hasta 1622. Después se han ido sucediendo hasta 7 templos, hasta la actual basílica que se dedicó el 11 de febrero de 1976, con una capacidad para 10.000 personas. En pantalla la maqueta de la explanada de la basílica. En primer término, la nueva basílica. A su derecha, la anterior. A su lado, el convento de capuchinas. A continuación, la primitiva iglesia donde estuvo la casa que habitó Juan Diego durante 17 años cuidando la primera ermita. En el extremo, la iglesia del Pocito.
y arriba la iglesia de la primera aparición. Interior de la nueva basílica y remate superior. Cuando la Virgen se apareció en el Tepeyac en el mes de diciembre de 1531, hacía solo 10 años que México había sido conquistado por Hernán Cortés con sus 500 soldados. Aquel año de 1519, lo que es hoy la República Mexicana, estaba habitado por 300 tribus, enemigas entre sí y dominadas por los aztecas. Entonces esta zona estaba prácticamente deshabitada. Al erigirse la ermita, fueron aumentando alrededor las edificaciones. El pueblo de Guadalupe aparece por primera vez en un acta del Ayuntamiento de México el 3 de diciembre de 1563. El 24 de junio de 1751 se le da rango de villa, como Madrid, por cédula real, con escudo de armas, donde aparece Juan Diego con la tilma enseñando la imagen grabada en ella. El 12 de febrero de 1828 fue elevada por decreto a la categoría de ciudad y en 1931 fue absorbida por el monstruo del Distrito Federal y disminuida a delegación. La Ciudad de México en 1531 se llamaba Tenochtitlan. Era la capital del Imperio Azteca y estaba rodeada de lagos. El monte Tepeyac está junto al lago salado Texcoco. Maderas próximas a este lago salado no han durado más de 100 años. El mismo hierro se pudre. La tilma de Juan Diego tiene ya más de 450 años y se conserva en perfecto estado. Se han hecho pruebas con tejido de fibra de maguey, como la tilma de Juan Diego, y se ha visto que a los 20 años el tejido se descompone por putrefacción. Es inexplicable que la tilma de Juan Diego haya durado 450 años. La imagen, que tiene 1,5 metros de altura, está hoy protegida por un cristal, pero durante 116 años, hasta 1647, estuvo sometida al polvo, a la humedad, al salitre del próximo lago Texcoco, a los excrementos de moscas e insectos, al humo de centenares de velas votivas, al contacto de los dedos, medallas, cruces, rosarios, anillos, pulseras y toda clase de objetos. Razón de sobra para que estuviera enormemente deteriorada, y no es así. La imagen está tan fresca y el colorido es tan brillante como si se acabara de pintar. El que la imagen estuviera deteriorada después de estos avatares no le quitaría verosimilitud a las apariciones, si éstas se prueban por distintas razones, pero el que haya superado tantos avatares es una confirmación. Es más, Carlos María Bustamante certifica que en 1791, estando unos trabajadores limpiando el marco de plata, se les derramó un frasco de ácido nítrico que recorrió el cuadro de arriba abajo. Lo natural es que hubiera destrozado el lienzo, pues solo hay una leve mancha que casi no se ve. Sobre este hecho se conserva el expediente original en el archivo de la Basílica de Guadalupe. Entre los prodigios de la Virgen de Guadalupe llama la atención el ocurrido el 14 de noviembre de 1921 a las 10:30 de la mañana, cuando Luciano Pérez Carpio subió devoto al altar y colocó a los pies de la Virgen de Guadalupe un enorme ramo de flores en el que escondida llevaba una poderosa bomba. Los efectos de la explosión fueron aparatosos. Destruyó las gradas de mármol del altar que sostenía la imagen. Hizo volar por los aires los pesados candelabros.
retorció un gran crucifijo de metal que todavía se exhibe en este estado. Convirtió en polvo jarrones, floreros y vidrios de las casas cercanas a la basílica y el cristal de un cuadro de San Juan que colgaba detrás de la Virgen de Guadalupe. En pantalla, el crucifijo retorcido. En el ángulo inferior derecho, el texto del suceso. Prodigiosamente, la imagen de la Virgen de Guadalupe no recibió ni un rasguño. Más aún, quedó intacto el cristal que la protegía, y entonces no había cristales antibala. Cuando estuve en México, asistí en el Salón del Indosoc de México, Distrito Federal, a una conferencia de la señora Margarita Zuviría de Martínez Parente, miembro del Centro de Estudios Guadalupanos, y le oí decir que la tilma de Juan Diego está colocada sobre una placa metálica, cuya temperatura oscila alrededor de los 15 grados centígrados, mientras que la tilma se mantiene constantemente a 36 grados y medio, que es la temperatura de un cuerpo humano sano. El doctor Philip Callahan, del equipo científico de la NASA americana, biofísico de la Universidad de Kansas en Estados Unidos, investigador científico y técnico en pintura, y el profesor Jody Brand Smith, Master of Arts, de la Universidad de Miami, catedrático de Filosofía de la Ciencia en la Universidad de Pensacola, examinaron la imagen con rayos infrarrojos. En su libro La tilma de Juan Diego, exponen el estudio realizado y distinguen las partes retocadas y los añadidos a la imagen de mano humana hechos sobre el original. El padre Faustino Cervantes, especialista en temas guadalupanos y traductor del libro de Smith y Callahan, dice que algunas de las cosas que ellos consideran añadidos pueden ser sólo intensos retoques. Entre estos pueden estar oro sobre los rayos y plata sobre la luna. Frangiuti opina que la imagen tiene muchos añadidos. Así cree él que fue el original. Pero si se eliminaran el ángel, la luna, etc., la imagen perdería la proporción áurea, que es la expresión perfecta de la armonía estética, universalmente buscada en las obras de arte de Egipto, Grecia, Roma, Renacimiento, etc., y a la que responde perfectamente la imagen de la Virgen de Guadalupe según los estudios de Juan Homero Hernández. Además, las descripciones más antiguas de la imagen, como la de Antonio Valeriano, contemporáneo de los acontecimientos, en su Nican Mopoua, presenta la imagen como está actualmente. La imagen está grabada sobre un tejido de ayate hecho con fibra de maguey, parecido a la pita, pero sin preparar. Es un tejido burdo. Incluso se ve al trasluz el movimiento de un brazo como a través del enrejado de una celosía. Es transparente a pesar de lo grueso que es el hilo. Las dimensiones de la tilma son de 104 por 170 centímetros y está formada por dos partes unidas en el medio por una burda costura vertical efectuada con un hilo de maguey. La flecha indica la unión. El pintor Miguel Cabrera dice en su libro La maravilla americana que la imagen está también en el revés de la tilma. Es imposible que manos humanas hayan pintado esta imagen sobre este lienzo sin prepararlo previamente con aparejo, apresto o imprimación, como se dice técnicamente. El profesor don Francisco Camps Rivera, de Barcelona, reconocido mundialmente como un experto en técnicas pictóricas,
que ha trabajado en las primeras pinacotecas de España, Italia, Francia, Bélgica, Holanda, Inglaterra, Estados Unidos y Canadá, y después de examinar la tela, observó que no estaba preparada para pintar sobre ella, y concluyó: ningún artista humano hubiera elegido para realizar su obra un lienzo de esta calidad sin preparación. Tanto los científicos americanos Smith y Callaghan, que trabajaron en la NASA americana, aunque su estudio sobre la Virgen de Guadalupe lo realizaron a nivel particular, como el pintor Francisco Camps Rivera, en su dictamen elaborado en 1954, afirman que en la imagen de la Virgen de Guadalupe no hay huella de pincel. Es curioso que irregularidades del lienzo por los hilos desiguales resaltan más los rasgos. Por ejemplo, un hilo más grueso de lo normal pone de relieve el labio superior y otro el párpado del ojo derecho. El doctor don Ricardo Kuhn, director del Departamento de Química de la Universidad de Heidelberg, en Alemania, y Premio Nobel de Química, analizó las fibras del ayate de Juan Diego. Su dictamen, sin conocimiento de la procedencia de las fibras, fue que no existía colorante ni animal, ni vegetal, ni mineral, ni sintético. El doctor Enrique Graue, oftalmólogo de fama internacional, director de un hospital oftalmológico en México, afirma: examiné los ojos con oftalmoscopio de alta potencia y pude apreciar en ellos profundidad de ojo como al estar viendo un ojo vivo. En estos ojos aparece el efecto Purkinje-Sanson. Se triplica la imagen en la córnea y en las dos caras del cristalino. Este efecto fue estudiado por el doctor Purkinje de Breslau y Sanson de París, y en oftalmología se conoce por el fenómeno Purkinje-Sanson. Este fenómeno exclusivo del ojo vivo fue observado también en el ojo de la Virgen de Guadalupe por el doctor Rafael Torija, con la ayuda de un oftalmoscopio. Él lo certifica con estas palabras: los ojos de la Virgen de Guadalupe dan impresión de vitalidad. Lo mismo afirman los doctores Guillermo Silva Rivera, Ismael Ugalde, Jaime Palacio, etc. Desde el año 1950, los ojos de la Virgen de Guadalupe han sido examinados por una veintena de oftalmólogos. En 1951, don Carlos Salinas descubrió un rostro humano en el ojo de la Virgen de Guadalupe. Don Carlos Salinas hizo un experimento fotografiando el ojo de su hija Teresa, donde hay una imagen reflejada. Es exactamente lo que encontramos en el ojo de la Virgen de Guadalupe. Ojo de la Virgen con la imagen siluetada. Uno de los investigadores de los ojos de la Virgen de Guadalupe es el doctor José Aste Tonsman, peruano de nacimiento, doctor ingeniero, especialista en computadoras por la Universidad de Cornell, en Nueva York, y actualmente profesor de investigación operativa en la Universidad Iberoamericana de México, capital. Fue a México para trabajar en el Centro de Investigación para el Proceso Digital de Imágenes enviadas por satélite, y al enterarse del misterio de los ojos de la Virgen de Guadalupe, esto le atrajo su atención. Cuando estuve en México para documentarme sobre este vídeo, el doctor Aste tuvo la amabilidad de concederme una entrevista de 2 horas en su propia casa. Además, me invitó a una conferencia suya, que conservo grabada en vídeo, y de la cual ofrezco aquí algunos fragmentos. Es uno de los usos de la computadora más modernos
quizá, pero que más desarrollo está alcanzando. Hay mucho trabajo en esta área, en el proceso de imagen, y es que hay tanta información en figuras, imágenes o fotografías que va a ser el uso del computador una gran ayuda para que nuestros conocimientos se disparen en un muy próximo futuro. Esta técnica del proceso digital de imágenes yo la estaba utilizando en mi trabajo real, ya que esta investigación sobre los ojos de la Virgen de Guadalupe la realicé en horas libres como un hobby, pero aplicaba todo lo que estaba empleando en mi trabajo real. El proceso de imágenes por computadora me permitió hacer ampliaciones muy grandes de los ojos de la Virgen de Guadalupe, pero no solamente ampliaciones, sino mejoras de estas imágenes. Todos hemos oído o hemos visto hace poco esas fotografías tomadas desde satélites que son enviadas a la Tierra. Por ejemplo, sobre los anillos de Saturno, muchos vimos unas hermosas fotografías que no solamente fueron muy bonitas, sino que también han permitido y están permitiendo hacer grandes descubrimientos al respecto. Todas estas fotografías no llegaron a la Tierra como fotografías, llegaron como números enviados desde esas sondas espaciales que se acercaron a Saturno. Estas fotografías fueron hechas por el proceso digital de imágenes, por el proceso de imágenes por computadora, las que permitieron esas ampliaciones, no solamente ampliaciones, sino también permitieron mejorar las figuras, permitieron encontrar una serie de detalles que están cambiando los conocimientos que teníamos. En el caso de Nuestra Señora de Guadalupe, esa misma técnica se empleó, pero para analizar los ojos. ¿Qué es lo que tenían en los ojos? Maravillosamente, en los ojos de Nuestra Señora de Guadalupe, como lo veremos en esta plática, aparecen las imágenes de alrededor de 12 o 13 personas en ambos ojos. Las mismas aparecen en los dos ojos. No de las mismas dimensiones, pero sí en las mismas posiciones, exactamente como sería de esperar en los reflejos de los ojos de una persona viva. El doctor Aste hizo lo mismo que el señor Salinas con unas fotografías tomadas sin cristal del ojo de la imagen de la Virgen. El procedimiento consiste en dividir el ojo en cuadrículas de 1 milímetro cuadrado y cada cuadrito de estos en 1600 cuadrículas de 15 por 15 micrones por medio de un escáner o microdensitómetro, que es un barredor de imágenes. Cada cuadrito se amplía 2500 veces, con lo cual se captan detalles imposibles de captar con un microscopio convencional. El ojo humano capta alrededor de unos 30 tonos de grises. Con el microdensitómetro se captan 256. Esto hizo con los ojos de la imagen de la Virgen de Guadalupe, y de esta manera descubrió en una córnea de 7 milímetros, al parecer, la escena que la Virgen tenía delante, formada por un grupo de 12 personas. Algunos atribuyen al doctor Aste una interpretación subjetiva de las imágenes, pero un especialista en análisis de proceso digital de imágenes interpreta estas figuras mejor que nosotros, lo mismo que un médico interpreta una radiografía mejor que nosotros. El doctor Aste ve en el ojo de la imagen la cabeza de un español, que fue la primera que descubrió don Carlos Salinas. También ve el doctor Aste al indio Juan Diego con un gorro. No es lógico que Juan Diego permaneciera cubierto delante del obispo, pero tenía las manos ocupadas sujetando la tilma con las rosas y no pudo quitarse el gorro. Vamos a recorrerla. Esta es su cabeza de este hombre. Tiene aquí una nariz muy
muy aguileña, pero muy grande, barba, su barbilla, que muestra alguna vilosidad como barba y bigote, pero muy pegado, el pómulo muy saliente. Indudablemente es un indio. Es un indio que mira hacia allá y que observarán que tiene sobre la cabeza algo. Aquí lo tengo reportado mostrando el sombrero que tiene sobre la cabeza. Sería su nariz, su barbilla, su pómulo y este sombrero. Sombrero de soyate o algo así se llama. Tipo como un cucurucho. Su rasgo más saltante es su nariz. Una nariz muy grande y mira hacia allá, pero el rasgo más saltante físico es su nariz. Tiene un sombrero sobre la cabeza, pero eso no es lo más interesante. Lo más interesante es lo que tiene aquí en el cuello. Observen esta mancha blanca. Tiene alrededor del cuello una como capa o tilma que viene y que incluso viene más abajo. Sujeta alrededor del cuello. Es más, si observan todo esto blanco, vean aquí hay una línea que separa la parte blanca del fondo oscuro. Es su brazo que está debajo. Está mostrando esa tilma. En el otro extremo ve un indio sentado, probablemente algún enfermo o lisiado que fue a pedir socorro al obispo. En medio se ve la cabeza de un anciano, que podría ser la del obispo Zumárraga. ¿Están llegando a ver? Sí. Con barba y nariz muy recta, vamos a mostrarlo ahora. Vamos a ponerlo acá arriba y es de la misma pero un poquito más grande. Se la voy a ir recorriendo, no sé si la llegaron a ver. Observen que es una cara muy interesante esta. Aquí está la cabeza de este hombre. Viene su nariz, es una nariz muy recta y grande, y su barba. Mira hacia abajo. Vamos a verle detalles. Esta es su cabeza, este es su frente, es un hombre calvo, se brilla aquí la cara incluso. Tiene aquí un poco de oscuro, un poco de cabello, podría parecer el cerquillo que usaban los frailes. Su nariz es muy recta y grande. Los arcos superciliares están muy salientes, los ojos hundidos. Tiene barba, el hueso malar, este hueso tan importante en las facciones, está descarnado, está muy marcado. El pómulo descarnado aparece aquí, las mejillas muy hundidas. Mira hacia abajo. Es la cabeza de un hombre muy anciano y muy demacrado. La cara del obispo Zumárraga, que el doctor Aste descubre en el ojo de la Virgen, se parece a la cara que tiene el obispo Zumárraga en el retrato suyo pintado en 1548, el año en que murió, que se hizo para el Hospital del Amor de Dios que él fundó y que hoy se conserva en el Museo Nacional de Historia del Castillo de Chapultepec, en México, Distrito Federal. Este cuadro fue copiado por el célebre pintor guadalupano Miguel Cabrera. Lo tenemos en pantalla. Autorretrato de Miguel Cabrera. Miguel Cabrera comenzó su carrera de pintor a los 24 años y los cuadros de Guadalupe los empezó a pintar a sus 46 años, es decir, después de 22 años de pintor. Tal fue su profesionalismo que resultó elegido para pintar la copia de la Virgen que se mandaría oficialmente al Papa Benedicto XIV y que se llevó el padre Francisco López de la Compañía de Jesús. Aquí al costado quizá puedan descubrir otra cara, porque ya está un poco más. Está cortada, está de frente, sería un ojo, el otro aparece aquí, está cortado, su nariz, su labio. Es el óvalo de una cara, que estaría al costado
de la cabeza de Zumárraga. Insisto, ya el computador no me puede decir que sea de Zumárraga o no, pero es por el parecido asumimos que sea Zumárraga. Esta persona, muy joven, que está al costado, supuestamente podría ser el traductor, que lógicamente estaría muy cerca de Zumárraga. Zumárraga, como ustedes saben, nunca aprendió a hablar el náhuatl, tampoco Juan Diego el español. Entonces siempre había un traductor. Se supone que en el momento de la estampación, el traductor era un señor Juan González, muy joven en ese momento. Alguna vez me puse a analizar, hacer un estudio probabilístico para ver si pudo haber sido pintado por alguien, si pudo haber sido fruto de las haces. Y llegué a la conclusión de que en probabilidades no se puede decir que algo es imposible, pero que es, diríamos, imposible. La probabilidad sería muy baja, prácticamente nula. Es algo extraordinario. No hay una explicación para esto. Yo personalmente estoy convencido de que esto y algunas otras cosas que he oído de Nuestra Señora de Guadalupe nos demuestran que hay allí algo extraordinario, hay un milagro, si lo queremos llamar de esta manera. De todas maneras, cuando yo termino me gusta decirles, bueno, cada quien trate de interpretar en qué forma pudieron haber sido montadas estas imágenes, si no fue de esta forma, de esta manera. Muchas gracias. Evidentemente que la identificación de las figuras del caballero español, de Juan Diego, de Zumárraga, etc., deberán ser comprobadas por ulteriores investigaciones, pero hay un hecho indudable, que las escenas gráficas que hay en estos ojos no pueden ser obra de mano humana. Las imágenes están en los dos ojos y con la conveniente inclinación. El hecho de que en los dos ojos aparezcan las mismas imágenes excluye toda posibilidad de casualidad. Ni siquiera con la tecnología actual sería posible pintar las figuras rescatadas por la computadora en una córnea de 7 milímetros. Los estudios científicos realizados en la Virgen de Guadalupe podían terminar con las siguientes conclusiones. Primero, científicamente no se explica la conservación del ayate 450 años, pues lo normal es que no dure más de 20. Segundo, científicamente no se explica cómo no se ha deteriorado la imagen a los 450 años, de los que 116 estuvo sin cristal y sometida al contacto de toda clase de objetos. Tercero, científicamente no se explica cómo no se destruyó el ayate cuando le cayó ácido nítrico de arriba abajo. Cuarto, científicamente no se explica cómo el ayate no sufrió daño alguno cuando la explosión de la bomba el 14 de noviembre de 1921, que destrozó todo lo que había cerca. Quinto, científicamente no se explica la diferencia de temperatura entre el ayate y la placa metálica. Sexto, científicamente no se explica que esta imagen esté realizada en un lienzo de estas características sin preparación adecuada. Séptimo, científicamente no se explica cómo es posible que en esta imagen no haya colorante ni animal, ni vegetal, ni mineral, ni sintético. Octavo, científicamente no se explica que el ojo de la imagen tenga las características de un ojo vivo con el efecto Purkinje-Sanson. Noveno, científicamente no se explica que en un ojo de 7 milímetros aparezcan 12 figuras humanas. Después de todo esto, parece lógico concluir que esta imagen no es de origen humano, pues no tiene explicación científica natural. Como dijo Pío XII, esta imagen es obra de pinceles que no son de aquí abajo.
Humanamente no hay explicación para los interrogantes que presenta. El relato de las apariciones se remonta a fechas muy próximas a estas. Hay dos escritos en lengua azteca, náhuatl. El primero es uno breve del padre Juan González, capellán, confesor e intérprete del obispo Fray Juan de Zumárraga, que no entendía al indio Juan Diego. Esta breve narración conserva frases de Juan Diego al pie de la letra. Se escribió el año 1580. Está en el Museo Nacional de México, manuscrito 1475, y ha sido traducido por el padre Mario Rojas. Hay otro relato más extenso, también en náhuatl, que se ha hecho tradicional y que se debe a Antonio Valeriano, un indio muy culto y sobrino de Moctezuma, contemporáneo de las apariciones. Lo terminó en 1548, el mismo año en que murieron Juan Diego y Zumárraga. Se llama Nican Mopoua, por sus dos primeras palabras que significan aquí se narra. Fue traducido al castellano por el bachiller don Luis Becerra Tanco, conocedor del idioma náhuatl y experto en la historiografía indígena. Titula su traducción Felicidad de México. Luis Laso de la Vega, que fue capellán de Guadalupe durante 10 años y gran conocedor de la lengua náhuatl, lo hizo imprimir en 1649. Antonio Valeriano nació en Azcapotzalco el año 1516. Fue alumno del Colegio de Santa Cruz en Santiago Tlatelolco. De alumno pasó a maestro y rector, y luego llegó a ser gobernador durante 32 años, desde enero de 1573 hasta agosto de 1605, en que murió. Gobernó con tal acierto y aceptación que mereció una carta de Felipe II haciéndole muchas mercedes. Fue un auténtico humanista que, además del castellano y el náhuatl, su idioma propio, dominaba el latín mejor que los españoles, según dicen las crónicas. Este texto del Nican Mopoua también ha sido traducido al castellano por el padre Mario Rojas, que quizás sea hoy día el mejor conocedor del idioma náhuatl, en frase del historiador de México, José Luis Guerrero. Con el padre Rojas estuve hablando en Puebla durante 3 horas sobre la Virgen de Guadalupe. Las narraciones de las apariciones tienen una ingenuidad encantadora. En una de ellas cuenta Juan Diego que para asistir a su tío Juan Bernardino, que estaba moribundo, tomó otro camino para no encontrarse con la señora en el lugar acostumbrado y no entretenerse, pues iba en busca de un sacerdote que lo confesara. Era el martes 12 de diciembre, pero la Virgen le salió al paso y le dijo: «¿Dónde vas, hijo mío? ¿Dónde vas por aquí?» Y él, avergonzado, contestó: «¿Cómo amaneciste, niña mía muy amada? Dios te guarde, no te disgustes, pero es que voy con prisa a buscar a un sacerdote que confiese a mi tío moribundo. Después volveré a cumplir tu encargo». Su tío Juan Bernardino era para él como un padre, pues vivía en su casa y era el único pariente que le quedaba vivo. Monumento en bronce a Juan Bernardino, situado en el Parque Oriental del Monte Tepeyac. Juan Bernardino fue curado por la Virgen de Guadalupe de la peste Cocolitzli, que diezmaba con frecuencia a la población. Junto a Juan Bernardino, un libro, también de bronce, explicando el hecho. En el mismo parque está este grupo escultórico en bronce, obra de Aurelio Mendoza, artista mexicano. La Virgen tiene 5 metros de altura y representa a la Virgen de Guadalupe con los brazos abiertos, recibiendo la ofrenda del pueblo mexicano ofrecida por Fray Juan de Zumárraga. El padre jesuita Javier Escalada, asesor en la ornamentación de este parque, expresa así el simbolismo de este monumento.
La tierra que pisas, peregrino, es sagrada, pues también la pisó María, cuando en esta colina se apareció a Juan Diego. Sigue caminando con atento y gozoso corazón hasta encontrar la fuente que simboliza la ofrenda de México a la Virgen. De lo alto de la historia del Tepeyac brotan dos cascadas impetuosas, símbolo de la valiente raza azteca y de la España misionera, que se unen mansamente a los pies de María, madre y forjadora de la patria mexicana. Juan Diego era un indio sencillo. Nació en 1474 en Cuautitlán. Hay un monumento de bronce dedicado a Juan Diego de 3 metros de altura en Cuautitlán, su ciudad natal, y en el mismo sitio donde nació. Este monumento se debe al padre Lauro López Beltrán, uno de los primeros especialistas en todo lo relacionado con la Virgen de Guadalupe, y con quien estuve hablando en México desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Cuautitlán es una de las ciudades más antiguas de América. Existía 3000 años antes de Cristo, como consta en el conocido Códice Vaticano número 1, página 335. Cuando la Virgen se le apareció a Juan Diego en el Tepeyac, en diciembre de 1531, algunos opinan que vivía en Tulpetlac, de donde era su esposa, pero otros opinan que seguía viviendo en Cuautitlán, su ciudad natal, pues Fernando de Alba, escritor verídico y exacto, en opinión del bibliógrafo José Mariano Baristain, en su Nican Motecpana de 1563, dice que Juan Diego dejó a su tío Juan Bernardino, curado por la Virgen de Guadalupe, al cuidado de la casa y las tierras que había heredado de sus padres y abuelos, mientras él vivía en el Tepeyac al cuidado de la ermita de la Virgen. Lo mismo afirman los testigos de Cuautitlán en las informaciones jurídicas guadalupanas. María se le apareció en el monte Tepeyac cuando Juan Diego iba de Cuautitlán a Tlatelolco, unas 3 horas de camino, a ser catequizado por los franciscanos que allí tenían la parroquia de Santiago y el colegio de Santa Cruz. Fue convertido y bautizado con su mujer cuando tenía 50 años, en 1524. Le pusieron por nombre Juan Diego. Su nombre indígena era Cuautlatetuac, que significa el que habla como águila. Aunque los indios solían ser barbilampiños, todos los cuadros de Juan Diego le representan con barba. Estaba casado con la india Malintzin, que después de bautizada tomó el nombre de María Lucía, de la misma calidad de su marido, dicen las crónicas. María Lucía murió en 1529, 2 años antes de las apariciones. Juan Diego murió el 12 de junio de 1548 a los 74 años. Cuando se le apareció la Virgen tenía 57. Juan Diego se caracterizó por su humildad, su castidad y su amor a la Eucaristía. El padre jesuita Francisco de Florencia, en su libro La Estrella del Norte de México, dice que Juan Diego tenía permiso para comulgar 3 veces a la semana, lo cual era insólito en aquellos tiempos, pues ni siquiera las monjas y religiosos podían comulgar más de 1 vez a la semana. El obispo Zumárraga le concedió tal privilegio en atención a sus virtudes. Hoy se habla en México que pronto lo veremos en los altares. El obispo de México, Fray Juan de Zumárraga, era natural de la villa de Durango, en Vizcaya. Como es lógico, en un principio no fue fácil en aceptar las apariciones, pero después quedó tan convencido que él mismo trabajó con sus propias manos en la construcción de la primera ermita. Cuando se hizo el traslado de la tilma de Juan Diego
a la primera ermita del Tepeyac, el 26 de diciembre de 1531, iban en la multitudinaria procesión el obispo Fray Juan de Zumárraga descalzo y Hernán Cortés con la cabeza descubierta. Todo esto lo cuenta el padre jesuita Javier Escalada en su libro La Virgen de Tecuatlasupe. El nombre de Guadalupe es una españolización del nombre azteca Tecuatlasupe, que asimismo se dio la Virgen. Era muy difícil de pronunciar para los españoles, y a aquellos extremeños les sonaba a Guadalupe, su imagen querida. Tecuatlasupe significa en azteca la que aplasta la serpiente. Entonces en México había mucho culto al dios serpiente, al que se ofrecían sacrificios humanos. En el mismo cerro del Tepeyac se daba culto a Tonantzin, madre del dios serpiente. María eligió este sitio para sustituir el culto idolátrico por el culto legítimo a la verdadera madre del verdadero Dios. Cuenta Motolinía en su Historia de los Indios de la Nueva España que Andrés de Tapia y Gonzalo de Umbría contaron 136.000 calaveras humanas en el templo Teocalli, sacrificadas al sangriento dios Huitzilopochtli, el dios serpiente que era la personificación del demonio. El escritor y periodista licenciado Nemesio Rodríguez Lois, autor de varios libros de historia, en su obra Forjadores de México nos dice lo siguiente: Huitzilopochtli, la deidad caníbal de Tenochtitlan, era tan insaciable que los humildes habitantes de sus dominios vivían en un continuo sobresalto, temiendo que de un momento a otro cayera sobre ellos el filoso pedernal de los sacrificadores. Esta deidad, que tan espantado y embrutecido tenía al pueblo azteca, era de aspecto tan horroroso que los españoles lo llamaban Huichilobos. Huitzilopochtli representaba al dios del mal. El historiador jesuita padre Mariano Cuevas, en su Historia de la Iglesia de México, dice que pasarían de 100.000 los seres humanos que cada año se sacrificaban al demonio serpiente que se alimentaba con sangre humana. El ídolo Huitzilopochtli fue hecho pedazos por Hernán Cortés personalmente, según cuenta Andrés de Tapia, cronista de la conquista y testigo presencial. Este dibujo de Huichilobos está hecho con el asesoramiento del profesor Alfonso Trueba, gran historiador mexicano y rector de la Universidad de Guanajuato. Con la llegada de los españoles, los indios vieron con sorpresa y admiración derribados sus ídolos y ritos milenarios. La Virgen de Guadalupe significó para ellos el fin de los sacrificios humanos, repugnantes para el pueblo que temblaba ante la ferocidad de sus ídolos, pero a los que se sometía por temor. De ahí las conversiones en masa. Veían en la imagen símbolos que vencían a sus dioses. Detalles de la imagen eran muy significativos para los indígenas, que pudieron descifrar cosas que pasaban inadvertidas a los españoles. La imagen les hablaba a través de los signos. Era un pictograma, un códice, como un libro que les hablaba por la imagen. Los aztecas se expresaban por signos que representaban ideas y objetos. Esta imagen era una evangelización. El broche con la cruz indica que ella nos trae la joya de Cristo crucificado. Era la misma cruz que ellos veían en los estandartes españoles. El ceñidor era señal de embarazo, y a la altura que está lo da a entender claramente.
lo mismo que la caída del lazo con las puntas abiertas. El trébol de 4 hojas es signo de plenitud, por eso simbolizaba a Dios. Al estar sobre el vientre de María, quiere decir que ella nos trae a Dios en su seno. Ella misma se presentó como la madre del verdadero Dios, del Dios autor de cielo y tierra y que está en todas partes. La siempre Virgen María, madre no de los dioses falsos, en cuyo altar se derramaba sangre humana, sino del verdadero Dios. El ángel, hombre alado, simboliza a Juan Diego, cuyo nombre era Cuauhtlatoac, que significa el que habla como águila. Llevaba la camisa que usaban los indios convertidos, pues entonces, debajo de la tilma, solo llevaban el taparrabos. Juan Diego es el ángel mensajero que nos trae a la Virgen de Guadalupe, la sostiene con sus brazos. El pueblo azteca adoraba al sol, a la luna y a las estrellas. La Virgen de Guadalupe oculta al sol, sus rayos aparecen por detrás. Tiene por pedestal la luna y las estrellas adornan su manto, todos al servicio de ella. Otro descubrimiento curiosísimo en la imagen de la Virgen de Guadalupe es la posición de las estrellas en el manto. Para los indios que las adoraban y las conocían, debió ser muy significativo. El doctor Hernández Illescas ha estudiado la posición de las estrellas en el altiplano de México durante el solsticio de invierno de 1531, año de las apariciones. Resulta que todas las estrellas del manto de la Virgen de Guadalupe corresponden a las principales estrellas de las constelaciones en aquellos días. En rojo, las que están en el manto. Las azules caen fuera del manto. Este estudio ha sido publicado por el doctor Hernández Illescas en el libro Las estrellas del manto de la Virgen de Guadalupe. El doctor Hernández Illescas tuvo la amabilidad de enseñarme su telescopio del Observatorio Laplace en México, Distrito Federal, con el que realizó sus observaciones en colaboración con el Instituto de Astronomía de la Universidad Nacional de México. La convergencia de hechos inexplicables en la imagen de la Virgen de Guadalupe es tal que nos llevan a pensar que su origen es de naturaleza sobrenatural. A pocos hombres debe tanto México como al obispo Fray Juan de Zumárraga. A él le deben los indios la más tenaz y más sensata defensa que culminó en las cédulas de Malinas dadas por Carlos V. Él consiguió la primera imprenta que hubo en América, negoció la primera universidad americana, fundó el Hospital del Amor de Dios, trajo de España árboles frutales, semillas de lino y cáñamo y hasta moriscos de Granada para enseñar a los indígenas el cultivo de la seda. Trajo bestias de carga para relevar a los indios y artesanos que enseñasen a tejer telas, alfombras, tapicerías, etc. Como dice el historiador Alfonso Trueba, Zumárraga levantó asilos y hospitales, promocionó la cultura y abrió fuentes de trabajo. Su memoria debe ser bendecida por México. La devoción a la Virgen de Guadalupe perdura desde hace 450 años y va en aumento. Incluso los opuestos al milagro del Tepeyac no pueden negar el acontecimiento guadalupano. Guadalupe atrae al año 10 millones de fieles. Es el templo más visitado después de la Basílica de San Pedro en el Vaticano, más que Lourdes y Fátima. Cuando estuve en México,
en diciembre de 1987. Para grabar estas imágenes quedé impresionado ante la muchedumbre de mexicanos que vienen a la basílica desde todos los puntos de México, y muchos en plan de penitencia a pedir protección con fervor y fe a su Virgen de Guadalupe. En la basílica hay peregrinaciones continuas de pueblos, colegios, taxistas, obreros de esta fábrica y de la otra, etc. Como esta que trae su pancarta. El Día de la Virgen de Guadalupe se celebra misa en muchos centros de trabajo, como muestran estas imágenes. Yo tuve la invitación de celebrar misa en una fábrica y a continuación asistir a una comida de hermandad. El paso por delante de la Virgen de Guadalupe es constante, como puede apreciarse en estas imágenes. Muchos cruzan la plaza de rodillas, algunos pidiendo la salud, como estos niños, otros en acción de gracias. Hay quien viene andando 4 días. Casualmente me encontré con un grupo de universitarios que habían oído mi conferencia de la Sábana Santa en Cuernavaca, un grupo de 200 muchachos. Vinieron andando desde allí. Son 70 kilómetros, 2 días de camino. El héroe del grupo fue un muchacho que venía con la pierna cortada, apoyado en su muleta. Aquí está José Alberto Mesa Reyes, que es un héroe, porque le atropelló el coche y le cortaron la pierna, y se ha venido desde Cuernavaca aquí con su muleta. ¿Cuántos kilómetros? 72. 72 kilómetros andando, con 100 compañeros que venían a más paso que tú, ¿no? Tú te quedabas un poco atrás, pero ¿y tenías un amigo tuyo que iba a tu lado? Sí. Por si acaso te cansabas. ¿Y qué? ¿Y el hombro este como, te duele? Sí, Un poquillo, ¿no? Sí. ¿Cuánto tiempo llevas con la pierna cortada? 11 años. 11 años ya. Allá. Bueno. Y te arreglas bien, ¿no? Sí. Bueno, si te has atrevido a esto, fíjate. Pues aquí tenéis el héroe de la expedición. Ha venido con todo este grupo de gente. Bueno, 100, ¿no? ¿Cuántos seréis? ¿100 qué? Yo sé, 150. 150 en total. Pues nada, chicos, en honor de la Virgen de Guadalupe, Bueno, vamos. Porque me van a operar. ¿Te van a operar, hijo mío? ¿Y de qué te van a operar? Sí, ¿De qué? ¿De qué? de los pies. ¿De los pies? ¿Y qué te pasa en los pies? Los tengo chuecos. Ah, y que lo van a operar. ¿Y cuándo? ¿Cuándo lo van a operar? El 10 de diciembre. Y venís a pedir a la Virgen que os cure, para que salga todo bien, Bueno, ¿y tú eres su hermanita? ¿Cuántos años tienes tú? Tú 9. ¿Y tú cuántos tienes? 6. 6 años. Mira que bien. ¿Y cuántas veces has ido tú aquí a ver a la Virgen? 10 veces has venido. O sea, todos los años. ¿Y de dónde eres tú? ¿De dónde? De México. Pero vienes todos los años a ver a la Virgen de Guadalupe. Muy bien. ¿Y tu hermanito también? ¿También? ¡Qué bien! Oye, qué bien, qué bien. ¿Y venís solos? Ah, tu mamá está dentro. Está dentro de la iglesia. Ah, muy bien, muy bien. ¿Y ya ves esto con la Virgen? ¿Ya se da? ¿Ya has pasado? ¿Has pasado por ahí delante de la Virgen?
¿La has visto? Y tú le pides con mucho corazón, ¿verdad que sí? ¿Eh? ¿La quieres mucho a la Virgen? ¿La quieres mucho? Sí. Claro. Es tu madre del cielo, ¿no? ¿Verdad que sí? Bueno. Vas a ver a tu mamá ahora, ¿no? Bueno, anda, que no esperáis. Adiós, salado. ¿Y lo han hecho esto más veces? ¿2 o 3 veces? ¿Eh? Bueno, cuidado con el escalón, que las rodillas duelen un poco, ¿no? Duelen un poco. ¿Y el niño se ha curado del todo? Sí. O sea, esto es en acción de gracias, ¿verdad? A la Virgen de Guadalupe, ¿eh? Bueno. ¿Ha hecho muchas veces esto? ¿Ha hecho muchas veces? Sí. ¿Todos los años, a lo mejor? ¿Todos los años? No todos los años. Nada más cuando le prometo la visita. ¿Quién le ha prometido? ¿Se puede saber? ¿Quién le ha prometido? Otra vez va a prometer de mi hijo. ¿Sí? No me lo operes. Ah, que está enfermo. Sí. Y lo quieren operar. ¿De qué lo quieren operar? Ah, y vamos a pedir a la Virgen que le cure. Estaba. Ya está bien. Entonces, esto es en acción de gracias. Ah, bien. Bueno. Lo ha hecho muchas veces. Es la primera vez. Sí. Entonces es en acción de gracias porque ha curado a su niña. Sí. ¿Y qué tenía la niña? Bueno. Toda la noche, del 11 al 12 de diciembre, la basílica está llena de gente mientras van pasando a cantarle a la Virgen toda clase de personas, incluso algunos extranjeros, como estos norteamericanos.
Juan Pablo II ante una imagen de la Virgen de Guadalupe hecha con flores. Juan Pablo II dijo a los pies de la Virgen de Guadalupe el 27 de enero de 1979: Madre, ayúdanos a ser fieles dispensadores de los grandes misterios de Dios. Ayúdanos a enseñar la verdad que tu Hijo ha anunciado y a extender el amor, que es el principal mandamiento y el primer fruto del Espíritu Santo. Ayúdanos a confirmar a nuestros hermanos en la fe. Ayúdanos a despertar la esperanza en la vida eterna. Ayúdanos a guardar los grandes tesoros encerrados en las almas del pueblo de Dios que nos ha sido encomendado. Te ofrecemos todo este pueblo de Dios. Te ofrecemos la Iglesia de México y la de todo el continente. Te lo ofrecemos como propiedad tuya. Tú, que has entrado tan adentro en los corazones de los fieles a través de la señal de tu presencia, que es tu imagen en el santuario de Guadalupe, y vive como en tu casa, en estos corazones, también en el futuro. Sé una de casa en nuestras familias, en nuestras parroquias, misiones, diócesis y en todos los pueblos. Y hazlo por medio de la Iglesia Santa, la cual, imitándote a ti, Madre, desea ser a su vez una buena madre, cuidar a las almas en todas sus necesidades, anunciando el Evangelio, administrando los sacramentos, salvaguardando la vida de las familias mediante el sacramento del matrimonio, reuniendo a todos en la comunidad eucarística por medio del santo sacramento del altar, acompañándolos amorosamente desde la cuna hasta la entrada en la eternidad. Madre, despierta en las jóvenes generaciones la disponibilidad al exclusivo servicio de Dios. Implora para nosotros abundantes vocaciones locales al sacerdocio y a la vida consagrada. Madre, corrobora la fe de todos nuestros hermanos y hermanas para que en cada campo de la vida social, profesional, cultural y política actúen de acuerdo con la verdad y la ley que tu Hijo ha traído a la humanidad para conducir a todos a la salvación eterna, y al mismo tiempo para hacer la vida sobre la tierra más humana, más digna del hombre. Termino con las palabras del doctor don Carlos Béjar. Guadalupe vela por su pueblo. Está en todos los hogares y es testigo de ilusiones sin fin, de ocultos deseos, de fervorosos trabajos. Se halla en el vehículo que transporta al mexicano y cuida a un mismo tiempo al conductor y al pasaje. Se convierte en compañera infatigable que nos sigue a todas partes, escondida entre los papeles de la cartera o bien entre pañuelitos y barras de labios. Se hace poner en relieve en medallas que cuelgan del cuello de los hombres, mujeres y niños. Preside con su presencia capillas múltiples en todas las iglesias de México y aun del extranjero, especialmente en nuestra Iberoamérica. Viaja igual en las ondas de la radio que en los canales de la televisión y hasta en las confortables cabinas de los aviones o en los camarotes de los grandes transatlánticos. Igual ensalzada en las gargantas de canciones mariachis que en conferencias de letrados. Todo habla de ella. Todo en México está integrado por su dulce espíritu, y cuanto de bueno tiene el mexicano, gusta de atribuirlo a la suave sonrisa de la Virgen. Inspira trovas en los poetas, ensayos en los eruditos, elegías en los religiosos y bellas palabras en los enamorados. Es asistente forzosa a inauguraciones y bendiciones de casas, edificios, tiendas, oficinas, industrias y despachos. Cuida a los enfermos en innumerables camas de hospitales. Vigila en las estaciones la llegada y salida de los trenes. Sonríe a los obreros y mira con amor al político que planea con afán la mejoría de su pueblo. Posa incansablemente para los artistas de México. Se encuentra en colegios
institutos y universidades presidiendo la educación de nuestros escolares. Se pintan banderas y estandartes y tremola en el aire vibrante de la patria. En todas partes está nuestra Lupita. México entero se halla saturado de su imagen, de su presencia y de su amor. Todo en México tiene que ver con la Guadalupe que da su nombre a personas, a villas y poblados, a tiendas, fábricas, haciendas, rancherías, granjas, colonias, teatros y hoteles. Es como si la Virgen de Guadalupe se hubiera convertido en sustancia de la patria. Finalmente, contemplemos la sonrisa de la Virgen de Guadalupe. Lo más atrayente de esta bella imagen es la sonrisa que da al rostro una agradable expresión de bondad que inspira confianza a quien se le acerca. Mirada suave, tierna, dulce, bondadosa, apacible y serena, como el mensaje de protección que vino a traer. El contemplar este rostro da paz. La Virgen de Guadalupe es un testimonio más de la actuación de Dios para fortalecer la fe en María, su Santísima Madre.